Que Dios les bendiga. Qué gusto poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra de Dios. Igualmente que esta señal está llegando a muchísimas personas, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por el mensaje de su palabra. Vamos a orar así como estamos. Vamos a pedir la bendición de Dios para abrir su palabra. Oremos. Señor, gracias te damos, Señor, por tu inmenso poder. Te damos honra y gloria a ti, Señor, como nuestro Creador y nuestro Redentor. Te suplicamos, Señor, el perdón de nuestro pecado, para que podamos, Señor, tener nuestra mente dispuesta a escuchar tu palabra. No resulta fácil, Señor, a veces comprender algunos pasajes de tu palabra, y por esa razón pedimos la sabiduría de lo alto a través de tu Espíritu Santo, que pueda capacitarnos, Señor, para comprender. Pero no solamente, Señor, comprender tu palabra, sino también percibir el momento en el que estamos viviendo y la urgencia que tenemos de aferrarnos a tu mano poderosa. Hoy estamos aquí, Señor, reunidos con el propósito de escuchar tu voz. Permítenos, Señor, a cada uno de manera individual, el mensaje pueda tocar nuestra mente y nuestro corazón. Si hay algún distractor, Señor, pedimos que a través de la impresión de tu Espíritu Santo pueda ser desechado y podamos concentrarnos en el estudio de tu palabra para bendición nuestra. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, las personas que están escuchándonos por medio de algunas de las plataformas, yo mandé la guía para que usted la pueda utilizar si así lo desea. Es una guía con algunas preguntitas titulado El tiempo de angustia. Así que ese es el tema que vamos a abordar hoy. Quiero decirles que este tema es una continuación del tema o de los temas que se trataron en el mes de enero. Y la semana anterior se cerró viendo el mensaje del tercer ángel principalmente. Y de ahí donde vamos a partir nosotros. ¿Qué sucede en el momento en que se está predicando el mensaje del tercer ángel? ¿Verdad? En tiempo bastante anterior se había predicado el mensaje del primer ángel, se ha predicado el mensaje del segundo ángel y se cierra con este mensaje del tercer ángel. En el momento en que Dios ha dispuesto que este mensaje se predique con una gran fuerza, con una gran intensidad por parte de las personas que van a predicar este mensaje, y donde nosotros somos llamados a ser esos expositores de la palabra de Dios, no solamente como predicadores, sino también a través de nuestro testimonio. Precisamente este mensaje es el mensaje que cierra una etapa en el plan de Dios. Cuando este mensaje ya es predicado, se llega a dividir el mundo en dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos son los que han aceptado la verdad de Dios y los que han rechazado la verdad de Dios. El mensaje del tercer ángel describe a este grupo que rechaza la verdad de Dios como aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente o en su mano. Así que el mensaje del tercer ángel, en una forma maravillosa, va a ser predicado en esta tierra y causará entonces la división de estos dos grupos. Es decir, que va a llegar un momento donde se va a cumplir lo que nos enseña el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 11, donde nos dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir,
que al llegar al final de la predicación del mensaje del tercer ángel, habrá un momento donde ya la decisión estará completamente tomada. Es decir, ya no habrá una forma de poder cambiar la decisión que las personas han tomado. O se tomó una decisión a favor de Cristo, a favor de la verdad, o por consecuencia es el rechazo a la verdad, y entonces se sigue en la adoración a la bestia, a su imagen, y por lo tanto se recibe la marca de la bestia. En contraposición, el grupo de los justos, ¿verdad?, serán sellados, según lo que nos enseña el capítulo 14 y el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Así que ya finalizamos el mensaje del tercer ángel. Entramos entonces ahora a la etapa donde se cierra el tiempo de la gracia. Por eso es que ya dice el libro de Apocalipsis, ya no se puede cambiar la decisión que se tomó. ¿Cuál es el riesgo que implica esta situación de terminar el tiempo de gracia? Bueno, vayamos al libro de Mateo. En el libro de Mateo nosotros encontramos una ilustración que nos permite a nosotros tener una comprensión. Quizás sería ideal haber tenido más tiempo para poder desarrollar la temática, pero por lo menos vamos a hacer mención y vamos a tratar de aclarar el punto. Mateo capítulo 27 y versículo 25. Dice: y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí tenemos nosotros una decisión que el pueblo de Israel tomó en un momento cuando estaba Jesús y estaba Barrabás. Y Pilato hacía la pregunta: ¿a quién dejamos libre? Pilato les dice que él ve en Jesús una persona inocente que debería ser liberada. Pero el pueblo llega un momento en que dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta decisión que tomó el pueblo de Israel precisamente ocasionó lo que ya Jesús había dicho en Mateo capítulo 21 y versículo 43, cuando dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tomó esta decisión de rechazar a Jesús, de rechazar la verdad, y aunque ellos no lo sabían, el tiempo de la gracia se había agotado. Muchos de estos israelitas siguieron ofreciendo sacrificios, siguieron haciendo lo que comúnmente hacían, seguían con su sistema religioso y sin embargo ignoraban que el tiempo de la gracia se les había acabado. Bueno, así va a suceder en el tiempo en el que estamos viviendo. Va a haber un momento en el que nosotros no lo vamos a saber, no tenemos en la Biblia una forma para poder indicar en qué momento el tiempo de la gracia se va a cerrar. Así que cualquier explicación que vaya dirigida a definir el tiempo en el que termina el tiempo de la gracia es incorrecto. La palabra de Dios en ningún lado nos habla de eso. Sí menciona ejemplos, como también menciona el ejemplo en el caso de la predicación de Noé. Predicó durante 120 años. Ya Dios le dijo a Noé: entra tú y tu familia al arca. Ellos ingresaron al arca y dice que Dios cerró esa arca. Los que estaban adentro ya no podían salir y los que estaban afuera ya no podían entrar. El tiempo de la gracia había terminado. Sin embargo, el tiempo pasó. Dice la Biblia que pasaron 7 días
en los cuales no hubo lluvia, no había nada. La gente seguía su vida normalmente, los que estaban afuera, inclusive se burlaban de Noé, le gritaban improperios, se burlaban de ese loco que estaba ahí dentro del arca. Pero al llegar al séptimo día, se empezó a ver que el cielo se oscureció y empezó a llover. Así que entonces el juicio de Dios cayó y la gente que estaba afuera no sabía que el tiempo de la gracia se les había acabado. Pues así va a pasar en el tiempo previo a la venida de Cristo Jesús. De hecho, Jesús utiliza la experiencia de Noé como una ilustración del tiempo del fin. Bien, pensemos ahora por un momento, ¿cuál es ese punto que va a causar la división entre estos dos grandes grupos? Bueno, según el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7, que es el mensaje del primer ángel, nos presenta a nosotros de la siguiente manera. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte de donde vamos a poder comprender cuál va a ser el punto que va a hacer diferencia. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Precisamente este mensaje lo encontramos nosotros plasmado en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, haciendo referencia al cuarto mandamiento. Dice el capítulo 20, versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El punto que va a causar la división entre los dos grupos está relacionado con la obediencia a los 10 mandamientos, específicamente con la adoración que tiene que ver en el día sábado. Ese va a ser el punto que va a ocasionar la división entre los justos y los injustos. Ahora, en este momento se está viviendo ahora una etapa muy compleja. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Por qué Daniel describe ese tiempo como un tiempo de angustia? ¿De qué manera podemos nosotros entender a qué se hace referencia cuando se menciona ese tiempo de angustia? Y también, ¿por qué se habla de que en algún momento Miguel va a libertar a su pueblo? Muy bien, estamos en el periodo, en el momento en el que el tiempo de gracia ya fue terminado. Se acabó el tiempo de gracia. Llega un momento entonces donde la presencia de Dios se va a retirar de esta tierra y Satanás tendrá control absoluto de la tierra. Y al tener esa posibilidad pensará en destruir a los hijos de Dios. Por eso es que se habla que será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, habrá un grupo pequeño, se habla de un remanente, que será fiel a los mandamientos de Dios. Precisamente el capítulo 14 y el versículo 12 identifica a este grupo que son los justos, son los fieles. Los describe como: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que ese grupo
donde estamos usted y yo hoy, que guardamos los mandamientos de Dios y que tenemos la fe de Jesús, será un grupo que Satanás tratará de eliminar en su totalidad. Así que a través de las personas que han sido marcadas, como dice el mensaje del tercer ángel, con la marca de la bestia, que ha sido una marca que se pone en la frente o en la mano, ¿verdad? Tratará de destruir. Entonces los justos tendrán que esconderse en las montañas, similar a como se dio en siglos pasados, donde los cristianos tuvieron que esconderse para poder sobrevivir debido a la persecución, ¿verdad?, que se dio en contra de ellos. Ahora, hay un pensamiento en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11 y el versículo 50, que se aplicó a Jesús y se aplicará nuevamente en el tiempo final. Vamos a leer desde el versículo 49. Juan capítulo 11, versículo 49 y 50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Al ser un grupo pequeño, al ser un remanente que va a estar en el tiempo del fin, se volverá a aplicar este mismo concepto. Es mejor destruir a este grupito pequeño, es mejor destruir a este pueblo que vayamos a morir todos. En algún momento podremos recordar también la experiencia del profeta Elías. Cuando el profeta es acusado, dice: tú vienes a traer oprobio o vienes a traer humillación al pueblo de Israel. Es decir, el rey que estaba cometiendo pecado, ¿verdad?, estaba acusando a Elías más bien de ser el culpable de los problemas de Israel. En el tiempo final, este grupo pequeño será acusado, ¿verdad?, por parte del mundo, será acusado como el que ocasiona la destrucción que se está dando en el mundo. Nosotros todos somos testigos de cómo el mundo se está destruyendo, ¿verdad? Hay maremotos, hay terremotos, tenemos tormentas muy grandes, fríos intensos, calores intensos, daños en las plantaciones, mucha contaminación. Bueno, llegará un momento en que entonces el mundo culpará a los hijos de Dios de toda esa tragedia. ¿Cómo describe la Biblia este tiempo de angustia? Vayamos al libro de Jeremías, al capítulo 30, versículos del 5 al 7. Jeremías capítulo 30, versículos del 5 al 7. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La palabra de Dios nos dice que un elemento que caracterizará este tiempo es precisamente el temor. Las personas vivirán con temor, con espanto. Dicen: no en paz, ¿verdad? Precisamente porque la destrucción de la tierra acompaña a toda la gente, y en ese proceso entonces los injustos acusarán a los justos de ser culpables precisamente de esa destrucción que se está dando en la tierra. Ahora, ¿cómo es esa experiencia para los justos? ¿Cómo es ese tiempo de angustia que nos presenta la palabra de Dios? Hay un ejemplo en el capítulo 32 del libro de Génesis. Génesis capítulo 32 y el versículo 24 al 30. Aquí tenemos la experiencia de Jacob.
Y nos dice la palabra de Dios, capítulo 32, versículos del 24 al 30. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esa es una experiencia que nos ayuda a nosotros a comprender la forma como las personas justas van a vivir en el tiempo de angustia. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Para poder recordar un poquito la experiencia de él que podemos quizás conocer. Jacob tenía un gran interés por la bendición de Dios, pero en sus buenas intenciones cometió un error y fue haber engañado a su padre, ¿verdad? Y él entonces robó la primogenitura de su hermano Esaú. Esaú en realidad no tenía interés, sin embargo, cuando ya no tuvo acceso a esa bendición, se enojó y quería matar a Jacob. Así que Jacob había escapado. Ahora estaba regresando, porque Dios había puesto en el corazón de ambos que regresaran. Y Jacob se da cuenta de que Esaú quiere acercarse a él y venía con un grupo para poder matarlo. Así que Jacob enfrenta dos situaciones. La primera: ¿será que Dios me ha perdonado? Él no sentía el perdón de Dios. Y vean cómo lo estoy expresando. Él no sentía el perdón de Dios, ¿verdad? Que es muy diferente a si Dios ya lo había perdonado. Pero la palabra de Dios dice que ya Dios lo había perdonado. Lo que pasa es que él no se sentía perdonado. Entonces él entra con esa lucha. Cuando él va camino ahí a encontrarse con su hermano, él está con esa lucha. ¿Será que ya Dios me perdonó? Ese era un punto. Y el otro punto era: ¿qué va a hacer mi hermano Esaú cuando se encuentre conmigo? Y por alguna forma se dio cuenta de que Esaú venía de camino y que venía con una mala intención. Esa lucha es la lucha que los cristianos, los justos del tiempo final, los que van a pasar por ese tiempo de angustia, van a pasar. Por un lado, la gente del mundo, ¿verdad? La gente que rechazó a Dios tratará de matar a los justos, va a culpar a los justos y harán todo intento para poderlos eliminar. Satanás, a través de la gente, pondrá los elementos que sean necesarios para tratar de destruir a los hijos de Dios. Ese será un punto. Pero la otra situación es la que cada persona de manera individual va a vivir. Y la pregunta es: ¿será que Dios me ha perdonado? Vean que Jacob llega a un punto en que dice: no te dejaré si no me bendices. Jacob fue una persona que luchó para obtener la bendición de Dios. ¿Estamos nosotros luchando para obtener la bendición de Dios? Es una decisión que podemos tomar hoy, luchar para obtener la bendición de Dios. Ahora, ¿qué condición
deben de tener los hijos de Dios para lograr pasar por ese tiempo de angustia? Bueno, en el libro de Génesis, precisamente este mismo capítulo 32 y el versículo 30 nos habla de la experiencia de Jacob, de la cual nosotros debemos imitar. Vuelvo a leer el versículo 30 en su totalidad. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hemos nosotros tratado, al menos, de desarrollar una relación con Dios tan cercana que podemos llegar al punto como Jacob. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Este es el momento para este ideal de Dios. Ese es el momento que tenemos nosotros para acercarnos a Dios. Ese es el momento para corregir nuestra vida con Dios. Únicamente las personas que han llegado a tener una relación profunda con Dios podrán pasar por el tiempo de angustia y soportar ese tiempo de angustia. Hay otra experiencia también, y es acerca de la vida específicamente de Jesús. Juan capítulo 14 y versículo 30. Dice allí: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Jesús no permitió que el pecado lo manchara. Para nosotros la experiencia es llegar a ser como Jacob, ver a Dios, dice, cara a cara. Pero entonces ahora también estamos en el tiempo en el que nosotros podemos desechar el pecado. Es el tiempo para arreglar nuestra vida con Dios. Dice el Conflicto de los Siglos en la página 609: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Este pensamiento es muy importante, porque nosotros como cristianos debemos de aprender a estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, es un tiempo en el que ya no nos da para pensar en tener una lectura superficial de la Escritura, sino que debemos dedicar un tiempo diario al estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Usted puede leer el capítulo 40 del Conflicto de los Siglos, que es un capítulo que estamos abordando el día de hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué experiencia vamos a tener nosotros, los que nos conservamos dentro del grupo de los justos? Bueno, hay una experiencia muy linda que nos muestra el capítulo 91, y muchos conocemos este salmo porque es un salmo muy bonito. Hay otros más, pero ahí en el documento que les entregué están el resto de versículos. Dice el Salmo 91, versículos del 3 al 10. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal,
ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa que Dios tiene para cada uno de sus hijos que son fieles. En el último momento, cuando se esté viviendo esta experiencia del tiempo de angustia, y aquí ningún hijo de Dios va a morir. En este tiempo, el mundo intentará matar a los hijos de Dios, pero no va a haber muerte de ningún hijo de Dios. Y cuando se intente entonces matar a un hijo de Dios, cuando ya lleguemos a la etapa final de este tiempo de angustia, que tampoco sabemos cuánto va a durar, es el versículo que leímos al principio de Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Dios quiera que nosotros nos estemos preparando para que podamos siempre ser fieles, podamos fortalecer nuestra fe con los principios de la palabra de Dios, y que las adversidades que estamos enfrentando hoy, ninguna sea utilizada como motivo para alejarnos de Dios, sino que más bien las situaciones adversas que enfrentamos puedan fortalecer nuestra fe, podamos nosotros vivir de acuerdo al principio de la palabra de Dios, y la esperanza y las promesas de su palabra nos puedan sostener en pie en un tiempo tan difícil como el que vivimos y el que vamos a vivir más adelante. Que Dios les bendiga.